En este video vamos a describir las mutaciones del ADN. Muchos de nosotros habremos escuchado alguna vez que muchas de las enfermedades están asociadas a mutaciones genéticas o a mutaciones del ADN. Pero muchos de nosotros no sabemos por qué se dan esas mutaciones o cómo es que se producen o qué incidencia tienen sobre las proteínas que se generan. Acá nos vamos a tomar unos minutos para conocer cuáles son los tipos de mutaciones más comunes del ADN. Vamos a ver los tipos de mutaciones respecto de las causas de esas mutaciones. Vamos a ver primero la más común de todas, que se llama la deleción. En el caso de la deleción, lo que vamos a ver es, por ejemplo, en este esquema que tenemos acá, que falta, vamos a hacerlo más chiquito, que falta, por ejemplo, el nucleótido adenina. Lo vamos a tachar así. La adenina desaparece y entonces ya no tenemos adenina en el ADN. Eso es la falta o la ausencia de uno o más nucleótidos. Así se define. Por otro lado, tenemos a la inserción, que sería el opuesto a la deleción, donde se adiciona o se incluye uno o más nucleótidos, y lo vamos a ver, por ejemplo, si pudiéramos incorporar en este caso una timina en el ADN, y todas estas deleciones o inserciones van a causar que cuando este ADN sea transcripto a la molécula de ARN y después pase a la proteína en el proceso de traducción, va a generar una proteína que es diferente. Eso ocurre con las deleciones y las inserciones, al igual que ocurre con otro tipo de mutaciones que se conocen como las sustituciones. En el caso de las sustituciones, se van a agregar se van a cambiar, no se van a agregar, se van a cambiar los nucleótidos. ¿Cómo es que se cambian esos nucleótidos? Es, por ejemplo, en este caso, se borraría la adenina, pero en su lugar se colocaría una citosina. Es un cambio de nucleótido. Se va la citosina y en su lugar aparece una timina. Eso también es bastante común de encontrar y genera proteínas que son diferentes a las que estaban en el código genético. Y otra de las últimas que vamos a ver, que son las más comunes dentro de los tipos de mutaciones, es la conocida como la translocación. La translocación. En este caso, y es muy común que se dé durante la recombinación, vamos a ver que fragmentos del ADN se intercambian. ¿Cómo sucede esto? Lo que vamos a ver es que aquí vamos a tener una porción del ADN que se cambia por otra. Entonces, el ATG viene a esta posición. Bueno, justo tomé unos que eran exactamente iguales. A ver, vamos a ir a otro ejemplo, pero fue de casualidad. Se intercambia, por ejemplo, por el TGA. Entonces, el ATG viene acá y el TGA viene acá, generando, por supuesto, proteínas diferentes. Ahora, cabe aclarar que cuando decimos proteína diferente, no siempre significa una proteína peor. Muchas de las mutaciones tienen una connotación positiva, porque así evoluciona la especie. Evolucionamos a medida que hacemos mutaciones del ADN, y esas mutaciones generan también cambios positivos que mejoran la especie. Entonces, no todas las mutaciones son negativas, muchas mutaciones también son positivas. Ahora, hasta ahora describimos las mutaciones respecto de la causa. Ahora vamos a describir las mutaciones respecto de su efecto. ¿Qué efecto pueden tener sobre el desarrollo de nuestro organismo? Uno de los efectos más comunes que se ve es que la mutación puede ser silenciosa. En el caso de las mutaciones silenciosas, lo que se observa es que no hay cambios en los aminoácidos de la proteína final.
¿Y cómo es que se puede dar eso? Si pudiéramos hacer un ejemplo de la cadena de ARN, la cadena de ARN mensajero que se transcribió desde el ADN, por el proceso de transcripción, vamos a dibujar, por ejemplo, una cadena de ARN. ¿Se acuerdan que ya acá no hay timina, sino que hay uracilos? Entonces tenemos adenina, adenina, uracilo, 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 adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, y esto entonces es un ARN mensajero. Cuando en el ARN mensajero, si se acuerdan, teníamos los codones. El codón era el triplete o las tres bases que formaban este codón, que es el marco de lectura que se le va a dar para el proceso de traducción de proteínas. Entonces acá tenemos un codón, otro y otro. Si en este caso tuviéramos, vamos a prestar atención al codón de la triple uracilo. Este codón codifica para un aminoácido conocido como fenilalanina. Pero si tuviéramos una mutación aquí y se diera que en su lugar se coloca una citosina, UUC también codifica para el aminoácido fenilalanina, por lo cual esta mutación se dice que es silenciosa porque ambos codones codifican para el mismo aminoácido. La proteína va a ser igual, por lo cual es una mutación que no tiene efecto. Y esta sería en el mejor de los casos, porque las otras, por ejemplo, vamos a poner mutación que se llaman de cambio de sentido. Aquí sí ya vemos un efecto de la mutación. En el cambio de sentido lo que se ve es que se cambia un aminoácido por otro. Un aminoácido, vamos a ponerle aminoácido 1, se cambia por un aminoácido 2. Esto se ve claramente, por ejemplo, si existe una mutación aquí y se cambia por otra letra, otra base, esto sí genera un cambio en el codón y va a codificar para otro aminoácido diferente. Entonces la proteína va a tener un aminoácido diferente. Eso para algunas proteínas no significa un cambio muy significativo y para otras proteínas significa todo. Puede significar que la proteína no funcione. Entonces, la importancia que tiene el cambio de sentido va a radicar en la cantidad de aminoácidos modificados y la función que tenga ese aminoácido dentro de la proteína. Otra de las mutaciones muy comunes que se ve es la mutación sin sentido. En la mutación sin sentido ocurre algo muy curioso. La mutación que se produce genera una terminación en la traducción de proteínas. Básicamente lo que ocurre es que la mutación genera un codón de terminación. El codón de terminación es el triplete de nucleótidos que hace que la enzima de la traducción pare de generar proteína, con lo cual esta proteína, que es más pequeña, o se dice que está truncada. Las proteínas truncadas, por lo general, no son funcionales, no funcionan como deberían funcionar y esta es una mutación muy peligrosa. Y otra de las mutaciones que también es muy complicada cuando se da es la que se llama desfasaje o cambio del marco de lectura. Marco de lectura. En este tipo de mutaciones lo que se ve es que se adiciona un nucleótido, por ejemplo. Esto se ve mucho en las adiciones o en las deleciones. En las inserciones o adiciones, que es lo mismo, inserción o adición, o en las deleciones. Cuando un nucleótido se incorpora o falta en el ADN o en el ARN, transmitido al ARN, lo que sucede es que si yo tenía este marco de lectura, iba leyendo codón 1, codón 2,
codón 3, codón 4 y así sucesivamente, e incorporo un nuevo nucleótido acá, por ejemplo vamos a incorporar otra citosina, ahora me cambia el marco de la lectura. Ahora el codón 1 es este de acá, el codón 2 es este, el codón 3 es este y así sucesivamente, cambiando completamente la proteína. Aquí la proteína va a ser prácticamente diferente a la proteína que se hubiese codificado si no hubiese la mutación, con lo cual lo más probable es que no genere ninguna proteína funcional. Eso es, en resumen, todas las mutaciones que podemos encontrar en el ADN. Si bien hay otras que son menos usuales de encontrar, estas serían las más generales y el por qué ocurren.